¿Qué mejor década que los años 80 para probar un superdeportivo como el F40? Si en aquella época en nuestro país era un acontecimiento ver un Porsche, imaginaros llegar al kiosco y ver en la portada de una revista a semejante bestia. En aquella época yo era un niño, no recuerdo en mis carnes lo que este coche representó en su momento, pero me lo puedo imaginar. Ya en los años 90, con el nacimiento de su sucesor, el F50, me comencé a aficionar cada vez más por la marca del caballino rampante. Y ese era el principal objetivo de estos coches: situar a una marca de superdeportivos en el eslabón más alto en los sueños de todo niño y en los sueños de los más adinerados. En este vídeo contaremos sobre todo con la ayuda de nuestras queridas revistas. ¿Qué era el F40? Ya hemos conocido su historia, ahora solamente falta saber lo que podía ofrecer semejante bestia nacida en aquel año 1987. Y comenzamos con la revista Autopista y con Máximo Sant al volante de la nueva joya creado por Ferrari. Titulándolo como algo salvaje, dejaban bien claro desde el principio que el F40 era el coche más potente y rápido que nunca había pasado por la redacción de Autopista. Ahora solamente faltaría saber realmente de qué iba este coche. Desde el primer momento Autopista dejaba bien claro que esta prueba no consistía en la típica toma de contacto, donde dan unas vueltas a circuito y luego se van para casa. En este caso probarían el F40 a fondo, analizando el coche como es, un pura sangre, donde evidentemente no se podrán jugar aspectos prácticos, ya que el objetivo de la prueba es saber si el F40 ha nacido para ser el mejor superdeportivo del mundo. Para empezar, si vemos las fotos del interior, veremos rápidamente que efectivamente el F40 no era perfecto. Como podemos ver, el acabado de estas uniones dista mucho de la perfección esperada en un coche que superaba los 40 millones de pesetas. Pero como bien dijo Enzo Ferrari, su objetivo era que cuando su conductor acelerase a fondo, cagase sus pantalones. Ir a repostar este Ferrari debía ser toda una experiencia. Lo primero, al ver la cara del chico de la gasolinera al vernos llegar, y segundo, al tener que cambiar el coche de lado para poder cargar el otro depósito de combustible, que va situado al lado contrario. Os tiro una pregunta: ¿seríamos tan burros de pasar la manguera por encima del F40 y ya de paso rayar su linda luneta trasera? ¿A que no? Una vez nos tiramos al interior, ya que para subirse al F40 hay que bajar prácticamente al suelo, su interior nos sorprendería con una relativa amplitud y una austeridad propia de un coche de competición. El arranque se hace mediante un botón, y lo primero con lo que tendremos que pelearnos es con un pedal del embrague durísimo. El cambio se tiene que manejar con decisión usando la configuración dogleg para situar la segunda y tercera marcha enfrentadas. Como era de esperar, su dirección carece de asistencia y es excesivamente dura para maniobrar. Con todo ello, circular por tráfico abierto es una aventura. Cualquier coche a nuestro alrededor nos parecerá gigante y los camiones o autobuses auténticos monstruos. El tacto del freno no está pensado para circular en estas condiciones, al ser difícilmente dosificable, pareciendo al principio que no frena para luego frenar más de lo que necesitamos. Sorprendentemente, su motor nos da algo de respiro al contar con una inesperada progresividad, siendo capaz de recuperar en quinta desde apenas 1000 vueltas. Una vez se sale de la ciudad y ya en autopista, el F40 va cobrando sentido. Sin apurar el motor no más allá de las 4000 vueltas, el F40 ya nos permitirá rodar a velocidades delictivas. Y no es para menos. Si analizamos la curva de potencia, veremos que a 4000 vueltas su motor ya entrega unos 320 caballos. La curva de par está en su mejor momento. Una vez llegarán al Jarama, ya podrán explorar con más exactitud las bondades del F40. Apurando su motor al máximo con la zona roja situada a 7500 vueltas, veremos que el velocímetro marca los 260 km por hora al final de la recta del circuito del Jarama. Es un coche con tanta potencia en aceleración y en frenada que nos parece que todo el tiempo estamos acelerando o frenando. Es un coche que llevará a su piloto a otro nivel. Aún así, su conductor tendrá la fortuna de saber que el F40 es progresivo siempre y cuando no le busquemos las cosquillas. Por lo tanto, si conducimos de una forma progresiva y ordenada, el Ferrari F40 se mostrará hasta noble. Una vez en circuito, lo que en tráfico abierto nos cansaría, ahora nos ayudaría, como la dirección, que nos permite una precisión y tacto para que el conductor sepa exactamente lo que está pasando ahí abajo. Pero claro, si salimos del circuito y probamos a conducirlo por las carreteras reviradas de nuestro país, veremos que el Ferrari F40 no es un deportivo ideal. ¿Por qué? Su baja altura hace que peguemos constantemente con el spoiler delantero, a nada que el asfalto esté algo más rugoso de lo normal. Su excesiva anchura nos impide circular con fluidez por las carreteras estrechas de nuestras nacionales. Y rara vez pasaremos de primera o de segunda marcha, sobre todo al saber que en segunda ya alcanzamos los 140 km por hora. Tras conducirlo por carretera nos resultará complicado saber para qué sirve el F40. Evidentemente no sirve para viajar, pero tampoco será disfrutado exprimiéndolo por los tramos más revirados de nuestro país.
Para disfrutar del F40 hay que irse al circuito. Está claro que, como cualquier joya, será un coche usado solamente en casos excepcionales. Y dejo lo mejor para el final. ¿Cuánto corría el F40? La redacción de Autopista no pudo comprobar su potencia, pero sí medir sus prestaciones. Aunque dejaban bien claro que eran claramente mejorables, porque acelerar con este coche desde parado sin ningún tipo de control de tracción resultaba complicado. Por lo tanto, con práctica estas mediciones mejorarían seguro. Aun con ello lograría un 0 a 100 en 4,82 segundos, cubriendo el kilómetro con salida parada en 23,25. Evidentemente eran prestaciones que en su momento eran de auténtica locura, y más sabiendo que estas mediciones se podían mejorar claramente. Para finalizar y como anécdota, cuando exigimos a este Super Ferrari, su consumo se situará en unos estelares 46 litros cada 100 kilómetros, casi nada. La verdad que no me quiero imaginar las semanas que tuvo que emplear la redacción de Automóvil para coordinar un evento así. Si hoy en día ya sería complicado organizarlo, imaginaros hacer esto a finales de los 80. En una época donde superar la barrera de los 300 km por hora era algo mitológico, y en una España donde resultaba complicado buscar un circuito con una recta lo suficientemente larga para comprobarlo, Automóvil tuvo la idea de mandar a 4 de los coches más potentes y rápidos que se podían comprar al circuito italiano de Nardo. ¿Pero por qué allí? Muy fácil. Este circuito de pruebas es una circunferencia con más de 4 km de diámetro, donde ya en los años 80 vehículos preparados para lograr récords de velocidad habían superado la barrera de los 400 km por hora. Por lo tanto, no era extrañar que ese circuito fuera el indicado para lograr esta hazaña. Lo bueno logísticamente fue que al menos un coche lo tendrían cerca del circuito. Estaban en Italia, por lo tanto, Ferrari se encargaría de llevar 2 unidades del F40 para vivir esta aventura. Por su parte, los otros 3 contendientes llegarían hasta Italia en un tráiler para batirse con la bestia roja. Allí estarían su gran rival de Porsche 959 y 2 coches preparados. El RUF 911 Turbo CTR era un Porsche 911 Turbo llevado hasta el extremo, donde 2 turbos montados en su motor lo llevarían a alcanzar los 469 caballos de potencia. Sí, aún así no llegaba hasta la potencia del tramposo 959, pero su baza sería la ligereza, siendo 300 kilos más ligero que su hermano mayor, el 959. Pues sí, he usado tramposo para denominar a 959, pero es que leyendo la prueba me ha sorprendido ver que permitieran que el 959, llevado para la ocasión, estuviera modificado. De esta forma, este Porsche 959 montaba 2 turbocompresores más grandes, los cuales soplaban a 1,1 bares en vez de a 0,8. De esta forma, este Porsche sería el más potente del comparativo, con 515 caballos. No contentos con ello, se rebajó la altura del 959 en 2 centímetros y algunos elementos aerodinámicos serían modificados para tal fin. Estaba claro que Porsche sabía de sobra que si no hacían algo no llegarían a batir a sus rivales en ese duelo. El Mercedes AMG 300 CE 6.0 también se trataba de un vehículo preparado. Recordad que en aquella época AMG aún no pertenecía a Mercedes, simplemente era un preparador que radicalizaba los lujosos coches de la marca La Estrella. Aún así estaba claro que este Super Mercedes poco podía hacer. Su motor V8 atmosférico era el menos potente de lejos, logrando solo 385 caballos de potencia. También contaba con un cambio automático de solo 4 relaciones y se situaba el tercero más pesado, solo siendo superado en báscula por el 959. Ahora solamente faltaba saber cuánto de lejos se quedaba este AMG. Por su parte, Ferrari confiaba mucho en su F40. El resto de marcas hasta darían indicaciones para lograr la velocidad máxima. Por ejemplo, Porsche aconsejaba enfriar sus neumáticos durante 2 vueltas siempre que intentaran lograr la velocidad máxima. RUF acudiría a la cita con unos neumáticos específicos para la ocasión. Sin embargo, Ferrari simplemente aconsejó seguir las indicaciones del adhesivo que lleva cada Ferrari F40 en el parabrisas. Subir la presión de los neumáticos a 3 bares cuando queramos superar los 300 km por hora. Una vez sale en la pista, el Porsche 959 modificado para la ocasión se muestra el más bruto de todos, incluso menos progresivo que el RUF. Está claro que modificar el soplado de los turbos tendría sus frutos en el resultado final. De esta forma lograría los 339 km por hora, que serían 22 más de los que logró la redacción de Automóvil con una unidad de serie. El Ferrari F40 de serie sorprendería contando con un motor más usable que los 2 Porsche, permitiendo un régimen de utilización sorprendente. Aún así, no nos equivoquemos, y con una potencia de 163 caballos por litro, el F40 sigue siendo un coche de competición.
el F40 se conformaría logrando los 321 km por hora, pero sería el más rápido en aceleraciones, venciendo incluso al potenciado Porsche 959. El Mercedes AMG lograría acercarse a los 300 km por hora, logrando 288. ¿Una decepción? A ver, está claro que en esta comparativa no pinta nada, pero si valoramos que prácticamente logra la misma velocidad máxima que un Ferrari Testarossa, pero envuelto en el mejor cuero, en la mejor madera y con concesiones a la comodidad, seguramente cambia nuestro punto de vista y al menos valoraremos que hizo un buen papel. Y dejamos al más rápido para el final, pues sí, el RUF 911 Turbo CTR lograría alcanzar unos escalofriantes 342 km por hora. Quedando claro para la redacción de Automóvil que este coche era imposible que bajara de los 500 caballos de potencia. Tras esta prueba a mí me queda una cosa clara: Enzo Ferrari lograría su cometido, que sus rivales temieran a su bestia, siendo incapaces de medirse en las mismas condiciones con su Ferrari F40. La verdad es que cuando hago estos vídeos de pruebas de revista siempre intento colgar pruebas de época y no reportajes creados décadas después. Pero la verdad es que tras leer este amplio reportaje publicado por la revista Car and Driver me he animado a incluirlo, y creo que es digno de formar parte de este vídeo, donde además nuestro protagonista el F40 tendrá que batirse con 9 contendientes que, como el Ferrari, también tuvieron mucho protagonismo en su momento. Para la ocasión juntarían a coches de diferente época, coches de los años 60, 70, 80, 90 y siglo XXI, reuniéndolos en el circuito de Bedford, donde el piloto Derek Bell se encargaría de probarlos y sacar sus propias conclusiones. ¿Y a qué década pertenece el Lamborghini Countach? Pues ni más ni menos que a 3. Pero siendo realistas, este Lamborghini fue un icono de los años 70 y de los 80, ya que su producción comenzaría en el año 1976 y terminaría en el año 1990. El Lamborghini Countach, utilizado para la ocasión, no es de los más potentes de su larga trayectoria comercial. Esta unidad cuenta con el 4.7 litros de 375 caballos y 6 carburadores Weber. En posteriores evoluciones su V12 aumentaría hasta los 5 litros de cilindrada, logrando así los 455 caballos de potencia. Aún así, este Lamborghini Countach tiene un comportamiento agresivo acorde a su estética. Su motor V12 empuja con ganas una vez superamos las 4000 vueltas, dejándose oír, siendo uno de los motores de 12 cilindros que más suenan. Tras probarlo en circuito, Derek Bell indica que sobrevira ligeramente, pero no tanto como el McLaren, y en curva se mantiene estable sin los balanceos que, por ejemplo, sí que tiene el Porsche 959. Una vez llegamos al final de la recta, los frenos detienen el coche con ganas y son bastante resistentes a la fatiga. Como principales puntos negativos indicará un cambio lento, y como no, su interior, que además de poco atractivo cuenta con unos asientos que parecen hechos incómodos a propósito. Y si en los 60 hubo un protagonista, todos dirían el Miura, pero ¿y el Ford GT40? Este Ford, con una estética que parece mucho más moderna que la década a la que perteneció, supuso una completa revolución en su momento. Vencedor en 4 ocasiones de las 24 horas de Le Mans, este Ford supuso un duro revés para Enzo Ferrari en su época. Fue un coche concebido para arrasar en las carreras de resistencia en su momento. Aún así, se fabricarían 31 unidades homologadas para la calle. Esta unidad, que es una de las homologadas para carretera, cuenta con un motor V8 de 340 caballos, que permitiría en los años 60 acelerar de 0 a 100 en menos de 5 segundos, alcanzando los 257 km por hora. Todo ello en el año 1966. Pero lo mejor de todo para probarlo viene al ver que su chasis soporta sin problema esa potencia. Es un coche equilibrado y que avisa al conductor. No tiende a sobrevirar y avisa al conductor con un ligero subviraje. Los recorridos de la suspensión son algo largos, lo que provoca balanceos en su carrocería. La dirección es dura y directa, y los frenos se sienten bastante eficaces. Lo mejor del Ford GT40 es su consistencia y la confianza que transmite a su conductor. Como punto negativo, aunque hubo unidades como esta homologadas para circular por carretera, era un coche orientado al circuito. Contando con una altura de solo 1 metro y 1 centímetro, su angosto interior y la postura que obliga a adoptar al volante, nos hacen prácticamente imposible plantearnos cualquier viaje con él. Nunca conozcas a tus ídolos porque te pueden decepcionar. Pues bien, ese puede ser el resumen del Miura, para quien piense que este Lamborghini sería una fiera en circuito. Como bien indica en el titular, el Miura no está pensado para rodar en circuito,
y es que en él lo más destacable será su motor V12 con una respuesta rápida y un empuje poderoso desde bajas vueltas, apoyado además con una caja de cambios que para la época no estaba nada mal. Pero como cuenta Derek Bell, el problema de este Lamborghini de la década de los 60 es que contaba con unos excelentes motores montados sobre chasis regulares. A pesar de tener un motor situado en posición central, siendo equilibrado en los giros más cerrados, cuando se trata de negociar las curvas más rápidas, este Lamborghini no coopera, teniendo que bajar considerablemente el ritmo frente al resto de sus rivales. Parece que teniendo en cuenta los rivales de su época, este Lamborghini podría ser comparado con el GT40, pero la diferencia es que el Ford está prácticamente enfocado a la competición, con ajustes para ser utilizado por la carretera. En cambio, este Toro se trata de un coche completamente de serie. El Maserati Bora fue el primer deportivo de la marca del Tridente con el motor situado en posición central. Fabricado entre los años 1971 y 1979, las 571 unidades fabricadas contaban con un motor V8 de 310 caballos de potencia. A diferencia de los tres vehículos analizados anteriormente, con este Maserati puedes pasar horas conduciéndolo al límite sin sentirte incómodo. Es un coche agradable en casi todos los sentidos. Su motor V8 empuja independientemente de la marcha que llevemos. Su caja de cambios, aunque dura, se siente precisa. En los giros el Bora balancea, pero de una forma tan predecible que en ningún momento compromete la seguridad. Obviamente no es un coche para el circuito, pero aún así, en él se muestra sorprendentemente rápido, rodando además sin suponer esfuerzo para su conductor. Solo habrá un claro aspecto mejorable en el Bora, y son sus frenos, más propios de un coche de los años 30 que de los años 70. Quitando este aspecto, todo lo demás es positivo, mostrándose además un coche con un interior más amplio, cómodo y lujoso que sus rivales. Y otro de los veteranos será el de Tommaso Pantera, un coche donde rápidamente descubriremos que lo más destacable es su corazón V8. En esta comparativa hay muchos coches incómodos, pero a este problema en el Pantera hay que sumarle un habitáculo excesivamente caluroso. A pesar de contar con 330 caballos en marcha, parece que esa cifra es un tanto optimista. Es un motor que empuja y tiene un fuerte sonido, pero carece de la velocidad de otros rivales con potencia similar. Una vez en circuito veremos que el Pantera tiene un buen motor montado en un chasis mediocre, donde su punto más positivo serán los frenos. En el resto de aspectos el Pantera peca de un excesivo subviraje y un regular tacto de la dirección. En su momento no ser el mejor no le impedía gozar de un enorme éxito. Al final era un deportivo potente, con una estética llamativa y más barato que la competencia. Al rodar con el BMW M1 rápidamente comprobaremos que es prácticamente lo opuesto al de Tommaso Pantera. En este BMW su motor es lo que puede parecer algo escaso en un conjunto también equilibrado. Como explican estas líneas, conducir el M1 tras bajarse en el Miura, Pantera o Maserati Bora nos permite hacernos a la idea del cambio que supuso este coche a finales de los 70. Sería algo similar a lo que pasó con el McLaren F1 en su momento, un coche de carretera pero pensado para competir directamente. Pero posiblemente uno de sus pecados fue no contar con un motor V8 u V12. Al fin y al cabo, tenía que competir con deportivos con motores mucho más grandes, sin que el precio del BMW fuera una baza. Casi al contrario, siendo en muchos casos más caro que la competencia. En circuito rápidamente comprobaremos que perdemos tiempo en las rectas frente a rivales mucho más potentes. Pérdida que en cierta manera recuperaremos en curvas gracias a un comportamiento excelente. El BMW M1 es un coche donde todo se maneja con suavidad, fácil de conducir y donde todo parece acompasado para rodar el circuito varias horas y sin gasarnos. Y se puede decir que este fue el gran rival del F40, el Porsche 959. Este deportivo, nacido en el año 1986, era mucho más que un 911 con esteroides. Su carrocería hecha con materiales exóticos se juntaban con la mejor tecnología ofrecida en un deportivo de los años 80. Tracción total, amortiguación controlada electrónicamente con varios ajustes en altura, neumáticos antipinchazos. Un alarde tecnológico donde Porsche crea un digno rival para el F40, pero usando prácticamente una receta opuesta. Su motor sería un prodigio tecnológico, donde, como no, situado en posición trasera, contaba con dos turbocompresores, donde uno funcionaba por debajo de las 4000 vueltas y el otro se accionaba por encima de ese régimen. El resultado: 450 caballos en menos de 4 segundos en el 0 a 100. El circuito este 959 se mostraba neutro, con dos salvedades. Se echaba en falta más estabilidad cuando lo exprimimos, y cuando le exigimos en curva el balanceo controlado repercute en una tendencia al sobreviraje a pesar de ser un tracción total. Finalmente, para el piloto Derek Bell, el principal pecado del 959 es que se parece mucho al 911, echándose de menos en circuito un coche más rígido y firme.
Y aquí tenemos el objetivo de este vídeo. La obra del Commendatore. Abran los ojos para vislumbrar al F40. Sin duda eso debió pesar de Bell tras probarlo, que literalmente se terminó de enamorar. El más ruidoso, el más salvaje, el más incontrolable, sin duda el más divertido. Menudo resumen, ¿no? Normal que sea el preferido de un piloto. El Ferrari F40 era lo opuesto al 959, donde en el Porsche todo era tecnológico, evolucionado y pesado. En el F40 se apostó por la receta que nunca falla: potencia, bajo peso y una puesta a punto casi de competición. Como dice Derek Bell, conducir este coche ha sido lo más divertido que ha hecho mucho tiempo. En él es todo apasionante, apurar las frenadas hasta el infinito, hacer chirriar sus neumáticos exigiéndolos en curva y, como no, acelerar a fondo para escuchar cómo trabajan los turbos. El F40 es una fiera en circuito, pero una vez domada se muestra hasta predecible. La dirección sin asistencia, sus enormes frenos, todo está preparado para darnos buenas sensaciones en circuito y ser muy efectivo. Tal vez su caja de cambios resta rapidez a la hora de querer rodar rápido. Parece curioso que algo tan buscado actualmente, un Ferrari con la característica rejilla metálica, fuera algo tan cuestionado en su momento. Con esta frase concluiría la prueba de Derek Bell. De todos los modelos probados en este reportaje, este es el que me gustaría tener para un uso frecuente. Y si había otro coche que no podía faltar en este reportaje, además del F40, sería el McLaren F1. Un hipercoche nacido en los años 90 que desbancó al resto de sus rivales de un plumazo. Lo que más sorprendente, si la ayuda del turbocompresor siendo un motor atmosférico. Siendo atmosférico, era de suponer que su motor tenía que ser grande, y el motor de este McLaren lo era. Con 6 litros de cilindrada este V12 lograba una potencia de 627 caballos. En este McLaren casi todo era perfecto, su motor con una entrega de potencia inacabable, su caja de cambios precisa y rápida, una buena dirección, un habitáculo donde el conductor iría situado en posición central, permitiendo una buena visibilidad y gozando además de una buena amplitud. A pesar de ser un hiperdeportivo, es un coche donde se puede viajar, pegas también las tiene. Su comportamiento en circuito tiene un subviraje y los frenos dan la sensación que quieren bloquear las ruedas delanteras en las frenadas más fuertes. ¿Y qué rivales tenía su época? Pues como podemos ver aquí, el Bugatti EV110, el Jaguar XJ220 y el Mercedes TLK GTR eran sus rivales, pero ninguno de ellos podía ni soñar con alcanzar los 370 km/h que lograba el McLaren F1 y los escasos 3,3 segundos que necesitaba para cubrir el 0 a 100. Y para poner todo en perspectiva en el momento de hacer este reportaje, el Ferrari 360 Modena era toda una novedad con su cambio tipo Fórmula 1. En su momento esta característica era toda una novedad, con un cambio que se podía acceder sin quitar las manos en el volante, cambiando de marcha en 150 milésimas de segundo. El 360 Modena era una gran evolución frente al anterior 355, siendo un coche más grande, ligero y potente que su antecesor. Este nuevo cambio automático con levas tipo Fórmula 1 te podría dar algún tirón, como relata en estas líneas Derek Bell. Sin darse cuenta, en una curva redujo 2 marchas, provocando un sobrerégimen en el motor. Imaginaros ir en vuestro nuevo Ferrari y romper el motor al pasarlo de revoluciones por no calcular bien qué marcha debemos insertar. En general este Ferrari ha mejorado la receta anterior, se siente ligero, se pueden tomar las curvas rápidas y su parte trasera incluso tiende a ser algo nerviosa. En definitiva es un Ferrari muy completo, y uno de los primeros Ferrari de motor central que se podía usar a diario siendo agradable de conducir. Sus prestaciones con apenas 400 caballos eran sobresalientes, rozando los 300 km/h y necesitando solo 4,6 segundos para pasar de 0 a 100. Como veredicto final, Derek Bell se moja. El Miura y el de Tommaso Pantera son los que menos le han gustado de los 10 analizados. Por otro lado, el otro Lamborghini, el Countach, fue el deportivo que más superó sus expectativas. Este Countach es un coche que no balancea nada, entra bien en las curvas, sin ser espectacular en circuito, no tiene ninguna tara importante, dando más de lo que uno puede esperar de él. El Maserati Bora es un coche perfecto para carretera, cómodo y agradable de conducir, pero en circuito se siente blando, está claro que no ha sido diseñado para ello. El BMW M1 es lo opuesto al Miura o al de Pantera. En este caso su motor es superado por un excelente chasis y no al revés. Es un coche muy eficaz en circuito, que hace todo bien de una manera efectiva y segura. Y ahora pasamos a los más especiales del comparativo. El Ford GT40 es un coche donde se siente la herencia de la competición. Un coche construido para circuito y poco depurado en sus maneras. Si nos vamos a los dos protagonistas de los 80, el Ferrari F40 es un auténtico coche de competición homologado para rodar por carretera. Como el GT40, pero mucho más animal.
Su rival de Porsche 959 es el polo opuesto. Es un coche que da más confianza al conductor, pero que produce mucha menos adrenalina. Y esa puede ser su gran pega, que se parece mucho a sus hermanos menores de Porsche. El McLaren F1 en la fecha de la publicación, principios del siglo XXI, sigue siendo, tras el cese de su producción, el rey de la categoría de los hiperdeportivos. A pesar de que ya habían pasado 7 años, aún no había sido superado. Los materiales exóticos usados en su fabricación repercutían también en un precio prohibitivo en su momento, y aún peor a medida que iban pasando los años. El Ferrari 360, si lo miramos hoy en día, puede ser el Ferrari que cambió las reglas del juego, siendo uno de los primeros Ferraris aptos para el día a día. Hasta entonces conducir un Ferrari no era lo más placentero, y este modelo hizo que conducirlo a diario fuera más accesible. Particularmente me quedo con su antecesor, el 355, que para mí ha sido uno de los Ferraris más bonitos jamás fabricados. Tras 2 pruebas y un extenso reportaje, la cosa queda clara. El Ferrari F40 fue uno, si no el mejor hiperdeportivo de su época, y la bestia roja que más representaba los valores que Enzo Ferrari siempre defendió. Un coche que tenía que ser domado y cuyo objetivo, como bien dijo el Commendatore, era que su conductor, cuando pisase a fondo, cagara sus pantalones.